Marcelo, buenas Bien. tardes. ¿Me escuchás ¿Cómo bien? andás? Yo te escucho perfecto, te escucho bárbaro. Bueno, yo también. Así que Qué bueno. ya a encuadrar bien. Ahí está. ¿Me ves bien? ¿Y me ves bien? Te veo perfecto. La imagen llega bien, ahí el sonido mío también. Yo lo escucho muy bien y todos me están comentando que nos ven y que nos escuchan bien. Así que, en Perfecto, primer lugar, perfecto. amigos queridos, muchas gracias por estar presente en este ciclo de conversaciones de Revista Colegio a través de Instagram. Es un nuevo berretín que nos agarramos últimamente, aprovechando que mucha gente está en sus casas, atravesando este difícil periodo, ¿no? Y dijimos en el equipo de Revista Colegio, ¿por qué no buscar a estos amigos que nos hemos hecho en estos años de trabajo y debatir sobre cómo está la educación en Argentina, cómo ves este evento, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. He seguido algunas de las entrevistas que hicieron anteriores y los vi después subidos en las plataformas. Creo que lo que están haciendo es una gran contribución frente a un momento, por lo pronto, raro, ¿no? Nunca nos imaginamos, cualquier persona con la que hables de nuestra profesión o de cualquier otra, y le preguntás qué está viviendo, lo primero que te dice es sorpresa, incredulidad, ¿no? Estamos todos un poquitito todavía como conmocionados, no solo tenemos una cantidad de dudas, sino que estamos todavía como choqueados con esta situación de ver de golpe al mundo que le han puesto el freno de mano, ¿no? Pero bueno, me parece que dentro de eso la iniciativa de la revista y todo el equipo de profesionales que trabaja con ustedes es magnífica, es útil y me parece que ayuda a mucha gente. Y para mí también es un placer charlar contigo, siempre lo sabes. Bueno, desde ya, gracias por tus generosos conceptos y por el tiempo que nos vas a brindar en estos 45 o 50 minutos de charla. Pero primero quiero un poco dar a conocer tu perfil. Y yo siempre digo que estas personas que por ahí tienen humildad y perfil bajo en el trabajo, está bueno generar esta conexión, ¿no? Generar comunidad, abrirnos y ser participativo de lo que uno por ahí tiene más habilidad, más capacidad, más experiencia, poder brindar tu mirada, ¿no? Una mirada ecléctica. Tu formación, la verdad que es muy heterogénea, ¿no? Como un picaflor, has podido absorber, digamos, de distintas casas de estudio, una formación muy sólida, que empezó en la UBA, sos ingeniero agrónomo, egresado de la UBA, y bueno, después tenés una maestría en administración de empresas, sos también egresado, tenés un posgrado en economía y ciencias políticas, has hecho una maestría en artes y políticas públicas en Estados Unidos, en Chicago, si no recuerdo mal. En la Universidad de Chicago, correcto. Y eso te ha dado, digamos, una experiencia, una solidez en tu formación y una mirada muy ecléctica, que es lo que decía al principio. Y bueno, hoy sos un reconocido asesor, especialista en gestión y en innovación educativa, y también un reconocido conferencista internacional. Hechas las presentaciones del caso, Juan, quería ir un poco también abordando una frondosa producción literaria que has realizado en tu carrera y por ahí ir desgranando algunos títulos y algunas frases que me parece que está bueno compartir con la gente que nos sigue. En principio te quiero agradecer también porque uno a veces se ha dado algunos lujos y ha logrado algunos sueños. Vos fuiste parte del lanzamiento del libro Un Giro Copernicano de la Educación,
que hicimos junto a Fabián Provenzano y María Belén González. Muchas gracias. Ahí lo tenés. Y fuiste parte del lanzamiento, que fue un muy lindo sueño que los copernicanos pudimos, que estuviste presente, también junto a los artistas plásticos que integran el Club de la Pintura, Milo López, Manuel Paz, Tito y los chicos del Club de la Pintura también han sido muy, muy generosos de participar en la obra. Y ha sido un lujo para nosotros que vos puedas presentar el libro, que además, si no me equivoco, lo presentaste en Rosario con María Belén cuando fue declarado de interés cultural en la ciudad de Rosario, ¿no? Correcto. Los acompañé a ustedes con la presentación que se hizo acá en Buenos Aires, con la participación de Emilio y de todo el Club de la Pintura, y después la acompañé a Belén cuando fue presentado en la Bolsa de Comercio en Rosario y cuando fue declarado de interés. Sí, claro. Juan, ¿qué es lo que vos considerás más importante o qué proceso vos tuviste que atravesar al escribir un libro? ¿Qué significó para vos emprender la aventura de escribir un libro? Mira, para mí fue una actividad maravillosamente fértil y absolutamente impensada. Yo, varios años atrás, nunca imaginé que iba a terminar desandando de alguna manera mi recorrido profesional en el campo específico en el que había completado mis estudios. Yo estudié agronomía, me recibí, obtuve mi título, hice mi experiencia de unos años en el campo, después puse mi propia consultora, encontré un nicho en donde yo pensaba que me tenía que experimentar. Sí, me gustaba escribir algunas pavaditas sueltas, no vinculadas al campo. De hecho, mis primeros artículos y publicaciones en medios se dieron en esa época, en el año 92-93. Pero yo nunca jamás después me lo propuse. La verdad que no me lo propuse, no estaba en mi radar. Después hago todo el giro profesional que vos recién resumiste en términos de estudios, en términos de los lugares donde actué. Y cuando empecé a trabajar en educación, me di cuenta que, dada la trayectoria mía, que era una trayectoria de alguna manera no escolar o no lineal o no escolástica, mi formación en el campo educativo no se correspondía con ninguna escuela en particular, con lo cual era ese eclecticismo al que vos haces referencia, era un poco tanto una debilidad como una gran oportunidad. Era una debilidad porque explicarme era muy difícil, era una gran oportunidad porque me permitía abrir cualquier puerta en términos de, bueno, ahora quiero seguir caminando por allá y no por allá, con lo cual me daba mucha versatilidad para elegir si estaba dispuesto a tener que enfrentar esa dificultad que suponía explicarme, ¿no? Y eso me dio mucha libertad para meterme rápidamente y por pura suerte, por pura coincidencia, cuando yo empiezo a trabajar activamente en educación en el año 2005. En el año 2005 el mundo recién estaba en este giro trascendental de 180 grados, impactado por las tecnologías. Las redes sociales recién se estaban inventando, el movimiento de los blogueros y 2.0 recién se estaba entendiendo, Internet ya se empezaba a masificar de a cientos de millones, pero no de a miles, todavía no se habían inventado los iPhones y todos esos mecanismos que te dan mucha independencia y emancipación del lugar físico de donde haces. Así que yo justo me tocó el giro en ese momento, con lo cual en el giro a mí me costó bastante poco entender que la discusión que era más atractiva de todas era esa. Entonces yo enseguida me dediqué a profundizar ese tipo de debates, a entender ese tipo de implementaciones, a ofrecerme en el campo educativo, a colaborar con ese tipo de transformaciones, lo cual me hizo vivir en poco tiempo una experiencia muy intensa. Viví una experiencia muy intensa en las 2 o 3 universidades en donde participé, viví una experiencia muy intensa en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por el proyecto que me encargaron.
Y empecé a participar también de dictar conferencias, me metí en el tema de redes sociales, deambulaba entre la educación superior y la educación escolar, o la enseñanza escolar y la enseñanza universitaria. Y llegó un momento en donde dije, yo quiero lograr organizar todo esto que me está pasando. Entonces el libro llega de alguna manera por dos razones. Número uno, para poder darle organización a lo que yo veía que se me estaba juntando arriba de la mesa, que ya me parecía demasiado, por un lado, y por otro lado también me servía para comprometer una argumentación de alguna manera que me trascienda. Escribir de alguna manera es un compromiso, aun cuando sabés que podés volver a escribir otra cosa más adelante que te contradiga, en el momento que vos escribís algo te trasciende. ¿Sí? Estos libros el libro que vos escribiste, los libros que escribí yo, son libros que a mí me van a trascender, y por supuesto después habrá que contextualizarlo adecuadamente, pero de alguna manera ya dejé blanco sobre negro. Una vez que volcás la tinta ya está. Pero yo quería hacer eso deliberadamente. La gran pregunta que tenía era si iba a ser capaz de sostener una hilvanación lo suficientemente interesante, persuasiva y densa, ¿no? Que te abarque 150, 200, 250 páginas, que alguien puede interpretar como que hay una línea y hay un argumento, ¿no? Yo sabía escribir cositas, nunca me había embarcado en una cosa más larga. Bueno, así surgió mi interés, así surgió mi deseo, y después empezó a salir lo que ya me sale casi anualmente. Yo cada año de alguna manera organizo todo lo que voy escribiendo durante el año, ya lo voy pensando como una pieza de. Entonces cuando termine el año simplemente lo armo como un mecano y lo dejo. Así que esa es un poco la dinámica, que me parece que es algo parecido a lo que vos, Fabián, y Belén deben haber pensado en un momento, ¿no? Me parece que es una buena manera de presentarte argumentativamente, ¿no? Y que tu concepto no se lo lleve, no quede simplemente en una grabación o en una charla de café. Tal cual, yo creo que es un proceso interno, por lo menos en esto me conecto con lo que vos decís. A mí me pasó algo parecido, después de algunas experiencias que te marcan, de viajes que te marcan, de interactuar con personas de distintos ámbitos, de distintos contextos sociales, de distintos países, empezás a generar como ganas de contar cosas. Totalmente. En ese sentido adhiero a lo que vos decís. Sí, tenés varios títulos, si no recuerdo mal, Internet, sí. El invitado inesperado de la democracia en 2013 fue el primero, ¿verdad? Ese fue el primero, yo ahí había empezado bastantes años antes a tratar de ver de qué manera Internet como fenómeno, como un fenómeno, rompía o alteraba procesos de organización política o de alguna manera la administración del poder político, ¿sí? Y la voluntad de la gente, con lo cual me metí en lecturas de muchos textos que eran bastante innovadores en ese momento, porque empecé a colectar textos y a leer durante mi estadía en Estados Unidos, y fui armando una pieza que termina planteando una cantidad de preguntas, pero de alguna manera termina anticipando. Me parece que es un libro que a mí me sirvió muchísimo porque me permitió unir dos disciplinas, ¿sí? La disciplina de la producción económica y del diseño de organizaciones, que está muy vinculada al mundo que se inicia como el mundo.com, pero que hoy lo abarca prácticamente todo, y a la disciplina de la ciencia política, la disciplina de la ciencia política de Robert Dahl, y yendo un poco más atrás de los Montesquieu y de los John Locke, que es un poco la base filosófica de la ciencia política occidental, ¿no? Y es la base del sistema de organización democrático, es la base del sistema de organización de la separación de los poderes del Estado. Y me parecía que había algo interesante de ese mecanismo de separación que el fenómeno de Internet y de la inmediatez podía llegar a alterar. Y me parecía que había algunos experimentos y ejemplos que ya se estaban
se estaban conociendo en Estados Unidos que nos daban un indicio de eso. Me parece que hoy, yo hoy concluyo que efectivamente el diseño político, en una conferencia en la que participé el año pasado, yo decía que al mundo no solo le faltan intérpretes del sistema educativo, sino que le faltan cientistas políticos. Y de alguna manera Harari, Yuval Harari dice eso, dice que en realidad el mundo está ingresando, y esto lo decía antes de la pandemia, ¿no? Así que imagínate ahora, que el mundo estaba ingresando en un gran momento de bancarrota filosófica, ¿sí? Que los supuestos diseñados en el iluminismo europeo, que de alguna manera son el insumo de la arquitectura institucional del mundo moderno, que esos estaban entrando como en una fase de agotamiento y que había que empezar a discutir de vuelta. Me parece que es el único libro en donde me meto un poquitito en el territorio de las ciencias políticas, que es un territorio muy interesante. Sí, eso fue lo primero. Después tuviste Yo que sé, un poco hablando sobre la situación o la encrucijada de la educación en Argentina. Totalmente. El año siguiente alfabetos, si mal no recuerdo, y el extravío de Doña María, algo así era el título. No, es Doña Norma, porque jugaba, yo hacía un paralelismo entre Doña Norma y la Doña Rosa de Neustadt. ¿Te acordás cuando Neustadt hablaba de Doña? Trataba de explicar la democracia desde una cabeza sencilla de Doña Rosa. Entonces decía, si Doña Rosa va a la farmacia y en la farmacia los remedios le aumentan de precio, no necesita saber de democracia ni de balance de poderes, Doña Rosa. Listo, eso ya es un indicador mucho más informativo que cualquier otra cosa. Bueno, yo hacía ese paralelismo y creaba la figura de Doña Norma con N, como norma docente de una escuela, y de la norma como escuadra conceptualmente, ¿no? Como escuadra que organiza un funcionamiento institucional. Así que jugaba un poquitito con ese Sí, con esta metáfora, digamos. Exacto. Y de estos 4 títulos, si tuvieses que elegir uno de los 4 afectivamente, ¿cuál es el que, o profesionalmente, cuál de los 4 es el que más te ha llenado yo creo que la base de mi obra es la discusión Yo que sé. Me parece que Yo que sé es el mayor libro, ¿sí? Es el que tiene más argumento y es el que conecta después. Es el único que hice en formato físico, todos los demás fueron libros digitales. Y es el que conecta con el libro que volví a publicar el año pasado, que es el Yo que sé recargado, ¿no? Que es de alguna manera, ahí me estás haciendo la devolución de favores, que es el mismo, claro, que conecta de alguna manera 4 años después con el mismo tipo de debate, pero recargado de datos, con muchas más evidencias, con una orientación más latinoamericana. Así que yo te diría que en toda la obra mía, por lo menos ensayística, y digo por lo menos ensayística porque en algún momento me meteré en el mundo de las novelas y me meteré en el mundo de los cuentos, y eso espero que me permita volar libremente, lo que un ensayo no te permite tanto, ¿no? Porque el ensayo, la propia temática te restringe. Con el poder de las declaraciones, permitítelo. Si voy a escribir novela, seguramente lo harás. Perfecto. Eso es lo que haré. Así que no. Te metes con la Big Data, te metes con la robótica, te metes con todo lo que es las impresoras 3D. Lo toco apenitas, me meto con eso, pero en realidad lo que yo quería era mostrar ahí, así como en el Yo que sé, yo mostraba 2 o 3 casos de innovación educativa exitosas, concebidos desde Argentina, como para decir, aún cuando tenemos esta normativa y esta complejidad y esta falencia en diseñar política pública y la poca obsesión que tenemos por medir y por hacer que la medición, los datos de la medición nos orienten nuevos diseños,
yo mostraba casos. Bueno, en el Yo que sé recargado lo que intentaba era sacar un poquitito la mirada de Argentina y mirar casos de innovación educativa tangibles de Latinoamérica. Entonces ahí, y cuando te metes en casos de innovación educativa tangible, y la robótica y la big data el aprendizaje de las máquinas y la impresión 3D, cuando yo escribí esto todavía era muy poquitito lo que podías poner, con lo cual yo no quería plantear un salto tan grande, simplemente quería dejarlo manifestado, y así es como lo dejé. Elegí 8 países y elegí escribir de un caso de cada uno de esos 8 países. Elegí un caso Argentina, y coincidentemente todos esos casos eran casos en donde había un poquitito de esta escuela que conocemos, ¿no? Y que reconocemos y que nos produce como estas sensaciones encontradas, en donde la queremos porque nos da nostalgia, pero a su vez la reconocemos insuficiente. En todos los casos hay un poquitito de esa escuela, pero hay un poquitito además de lo otro, ¿no? Hay más tecnología, hay más virtualidad, hay más libertad en cuanto a autoorganización de los alumnos, hay nuevas temáticas. El caso del que hablo en el Yo que sé recargado de Argentina es el caso de Digital House. Digital House es una empresa que surge en el año 2015 y que se dedica, es como el patio de atrás de las compañías más tecnológicas de mayor base tecnológica que tiene la Argentina, así que es como el patio de atrás de esas compañías, y todas esas compañías son relativamente nuevas, así que yo te diría que sí, que esos 2 libros, Yo que sé recargado, son como el eje de lo que después derrama en parte discusiones que voy capturando en los otros textos. En el medio sacaste uno que tenía que ver con la falla de la educación, en el sentido de el agotamiento del sistema tradicional de enseñanza, y también hacía como una simetría con la Matrix, ¿no? Con la película. Sí, correcto. La falla en la educación intenta de alguna manera golpear desde ese lugar, intenta sacudir desde el lugar de, a veces uno está tan metido en su propia práctica y en la problematización tan inmediata, que le cuesta levantar un poquitito la cabeza y entender el cuadro completo. Esa capacidad muchas veces de pensamiento sistémico o de contextualización macro que hasta le exigimos a los alumnos, a veces la perdemos los propios administradores del sistema. Entonces a mí me gustaba jugar un poquitito con esa idea desde esa obra y golpear desde ahí, ¿no? Decir, bueno, ¿quién es Neo acá, ¿no? ¿Quién es el que se va a animar, ¿no? A decir, bueno, ¿sabe qué? Voy a parar las balas con las manos, y me voy a tirar yo enfrente de la matriz y a desactivarla. Creo que esta pandemia, bueno, algo va a haber terminado haciendo en el sistema, ¿no? Me parece que la pandemia es un palo en la rueda del sistema, así que si querés lo dejamos para más tarde. Pero vamos a analizar el detalle. Quería cerrar este bloque de literaria con lo último que creo que escribiste, que tiene que ver con el misterio de la educación y esta apertura hacia debatir qué tipo de educación queremos para las nuevas generaciones y cuáles son los desafíos de la escuela en este siglo. Sí. Ese es un libro del año pasado. El título es un misterio por qué hablamos tanto y pasa tan poco, ¿no? Entonces en el libro yo digo que en realidad hablamos muchísimo porque es políticamente correcto siempre hablar de educación. Hablamos mucho porque creemos que eso nos acerca a los chicos, porque creemos que eso nos acerca a la pobreza. Claro, hay tantos pobres, necesitamos más educación. A veces hablamos mucho de educación porque tenemos la presunción de que la educación está en todo, ¿no? Alguna vez alguien dijo, que Sarmiento dijo, que la educación está en todo y que el que no valora la educación es porque no la recibió. Entonces suponemos que la educación es como la fuerza de gravedad, pero en realidad no tenemos ni idea, ¿no?
y hablamos tanto, hablamos mucho y no pasa tanto finalmente porque al tema hay que ocuparse con seriedad, porque el problema de la gran complejidad que tiene el sistema educativo tenés que desarmarlo en partes. El sistema nuestro tiene un diseño muy complejo, tiene una forma consorciada de administración entre nación y provincia, en donde tenemos un ministro de Educación Nacional pero que no gestiona un solo alumno escolar, ¿viste? Hay una cantidad de complejidades, con lo cual si decidís ayudar u ofrecerte para colaborar, no alcanza con la buena voluntad, no alcanza con mandarle un mail al gobernador cuando hay un paro docente ofreciéndote a dictar clase. Eso es, no sé si es ingenuo o hasta hiriente, ¿no? Pero me parece que hay que organizar un poco eso y no lo tenemos organizado. En general tenemos como reacciones relativamente obvias, políticamente correctas, que nos tienen dando vueltas en redondo en el mismo lugar, y mientras tanto los chicos aprenden poco, que en definitiva es la gran preocupación de todos, ¿no? La baja calidad de aprendizaje de los chicos. Sí, eso es indudable, y como es indudable también que no se ponen objetivos de 4 o 5 periodos presidenciales, sino que hay una visión cortoplacista en todos los ámbitos, no solo en la educación. Totalmente. Y eso nos ha impactado mucho como sociedad. La sociedad argentina se ha estancado a partir de la poca dinámica de las organizaciones sólidas, ¿no es cierto? Sin duda, y yo creo que también tenemos, como sociedad, prestamos muy poca atención a la forma en la que creamos leyes, y las leyes finalmente son las que te generan el marco de actuación, y si generas leyes que están mal escritas o que se superponen con derechos o que no definen con precisión metas, métricas y formas de observación de esas metas y métricas, bueno, finalmente las leyes las tenés, pero son leyes que no te ayudan, y me parece que en materia educativa en Argentina legislamos muy mal. Yo he participado como asesor o como veedor de procesos de creación de leyes, de lanzamiento de instituciones, y veía las propuestas de leyes, los textos que ingresaban a las comisiones, no voy a decir en dónde, no importa, de los parlamentos, y se discutían sin llegar a observar que el propio diseño del cuerpo, del articulado de la ley que se estaba proponiendo, no respetaba otras leyes que ya normaban el funcionamiento de esas instituciones. Entonces, cuando ves eso decís, bueno, la verdad que no, la calidad de las leyes que hacemos tampoco nos ayudan tanto, ¿no? Entonces, me parece que tiene una complejidad tal que por eso hablamos tanto y pasa tan poco, ¿no? Me parece que ahí hay campo para hacer, para hacer. Y hay mucho campo para que debatamos, inclusive en otra conversación sobre políticas educativas y cuáles son definitivamente las políticas educativas que en la región vos crees que están impactando mejor en cada uno de los sistemas de enseñanza de los países vecinos. Definitivamente. Una cosita, Marcelo. Sí. No, solo una cosita. Vos mencionaste al principio que una de las cosas que yo había estudiado era políticas públicas en la Universidad de Chicago. Vos sabés que ahí, ¿a qué te enseñan? A diseñar buenos instrumentos de gobierno. ¿Sí? Esa es la maestría esa. Te pasás 2 años estudiando cómo crear y diseñar y medir buenos instrumentos de gobierno y cómo hacer algo costo efectivo. Había una materia, por ejemplo, específica que se llamaba diseño de cuestionarios, una materia. Te dedicabas durante un trimestre, una de tus 3 materias era cómo hacer bien cuestionarios para obtener buena calidad de información. Digo, se puede ser sofisticado haciendo políticas públicas. Chile es sofisticado haciendo políticas públicas educativas y por eso destaca en la región. En materia educativa destaca, en parte porque diseñan mucho mejores políticas públicas de lo que hacemos nosotros. Ahí hay un terreno enorme para discutir. Sí, seguramente. Cerrando el capítulo de tu fecundidad literaria, me voy a quedar con el capítulo del Juan Manuel Segura, pensador, y tengo acá algunas frases que he anotado de tus libros, ¿no? Algunas frases que me gustaría leerte. Dale. Que me des un poco tu visión de por qué escribiste esto o ampliar un poco
tu pensamiento con respecto a ese tema. Dale, La vamos. primera frase que elegí es la siguiente: el peor problema de cualquier sistema educativo no será ubicarse último en el ranking PISA, sino vaciarse de ideas que lo vinculen a un futuro novedoso, plagado de problemas, desafíos y oportunidades. Mamita, pegarle a PISA siempre es un riesgo, ¿no? Pero ubiquémosla en contexto. Los mecanismos de medición de los aprendizajes en Latinoamérica ocurren desde fines de la década del 80. Argentina es uno de los primeros países que empieza a tomar mediciones parciales de su sistema de educación en el año 93, 95. Las primeras pruebas a nivel regional que se hacen en Latinoamérica son las pruebas PERCE, que hace UNESCO, y las pruebas PISA se empiezan a diseñar, que las hace las OECD, se empiezan a diseñar en el año 99 y se empiezan a implementar por primera vez en el año 2000. Es un mecanismo útil, es interesante. En general todas las pruebas intentan medir más o menos los mismos contenidos, que son los lenguajes que se hablan en el sistema escolar: el lenguaje matemático, el lenguaje científico, el lenguaje escrito y el lenguaje oral, lectocomprensión, matemáticas y ambas ciencias. Y en general, en casi todas las pruebas estandarizadas se intentan medir los grados 3, 6, 9 y 12. ¿Sí? PISA, en particular, mide solamente en grado 9. Cuando PISA arranca, es una gran originalidad tener una prueba que te ponga en perspectiva junto con otros países. Y es de gran utilidad. Es de gran utilidad porque te orienta. El problema es que PISA se lanza en el año 2000, se lanza con el objetivo específico de querer medir en los chicos de 15 años, grado 9, de qué manera estaban siendo preparados para el mundo del trabajo del año 2000, o sea, crearlo como un predictor de conducta laboral y de empleabilidad para el año 2000. El problema es que en el año 2001 se creó Wikipedia, en el año 2003 se creó Facebook, en el año 2004 se creó YouTube, en el año 2005 se creó Twitter, en el año 2007 se lanzó el primer iPhone, en el año 2010 explotó el mundo y apareció un tsunami educativo, y puedo seguir. Entonces la pregunta que yo me hago es: PISA, como metodología y como instrumento de navegación, ¿en qué ruta nos está orientando? Entonces yo tengo, en este momento yo tengo estos dos conflictos. ¿Con qué vehículo? Claro, ¿y con qué vehículo? Ir en esa carretera, ¿no? Exactamente. Si vos tomás el año pasado, cuando se publican, cuando hacen las pruebas PISA, sacan otra información de contexto de los chicos mientras están aprendiendo. Y salió el ranking a nivel mundial de las principales profesiones que esos chicos a los que se los estaba evaluando con PISA estaban eligiendo, estaban manifestando preferencia. Chicos de 15 años, separados por género. Los varones, a nivel mundial, no te estoy hablando de Argentina, a nivel mundial, los varones, la profesión número 1 que estaban indicando como preferente, policías. Las mujeres, y esto es antes del COVID, enfermeras. Y cuando vos mirás el ranking para abajo, en las primeras 10 posiciones de las carreras, tanto en hombres como en mujeres, no tenés ninguna carrera vinculada con el uso intensivo de la tecnología. Vos me preguntabas hace un ratito si yo en el libro había incluido robótica, impresión 3D, aprendizaje profundo, Big Data. La verdad es que el sistema educativo no fue conformado para crear conocimiento y preparación en esos lenguajes y en esas disciplinas. Hay algunas de esas disciplinas que son tan emergentes que inclusive refutan alguna teoría de campos disciplinares actuales. Big Data refuta algunas creencias del mundo de la estadística. Presunciones que tienen que ver con el tamaño de muestra, porque estamos llegando a niveles de magnitud que nunca antes el ser humano había manejado. Entonces,
Cuando yo escucho PISA y los exámenes estandarizados, pregunto, bueno, PISA, ¿qué nos está indicando si algo? Bueno, probablemente esté siendo un de un predictor eficaz de que ya nadie usa porque ha quedado desactualizado. El problema es que lo siguen usando cientos de millones de chicos, ¿no? Entonces los exámenes estandarizados son un problema, creo yo, como son un problema todos esos mecanismos, porque se convierten en un fin en sí mismo. El ministro que está en este momento en posesión del cargo, cuando se publican las pruebas PISA, si las pruebas PISA dan mal, lo hace renunciar. Eso es un disparate. Claro, porque se terminan convirtiendo en fanáticos de la evaluación y no del aprendizaje de los alumnos. Pero por supuesto, definitivamente. Te engancho esto que dijimos recién con una frase que seleccioné, a mi juicio, que tiene mucho que ver con la problemática del fracaso del secundario como nivel de enseñanza en la región, ¿no? Es imprescindible trabajar desde la escuela secundaria en la detección temprana de vocaciones y talentos. Es una frase tuya, amigo, así que... Sí, es una frase mía porque yo estoy convencido que la escuela hoy hace un flaco favor para ayudar a sus alumnos en ese largo paso que hacen por la institución, de ayudarlos a entender sus sensibilidades y sus intereses propios, internos. Con lo cual, ¿y por qué hace ese flaco favor? Porque no está en la concepción propia de la institución prestar atención a ello. Yo he tenido que visitar muchos colegios en la región, básicamente para presentar una propuesta universitaria muy innovadora. Yo estuve varios años colaborando para la Universidad Minerva, con lo cual visitaba buenos colegios de distintos países de la región para contar sobre Minerva. Y no solo acá en la Argentina, sino en Chile, en Perú, en Colombia, en varios otros lugares. Y siempre hablaba con los chicos y las chicas de último año de escolarización, los chicos de grado 12, y con el grupo de profesionales vinculados a lo que sería orientación vocacional. Es una tarea que el colegio no presta atención, no tiene interés, no tiene espacio curricular. Y yo digo, ¿cómo es posible que en la fase de formación de la constitución de la personalidad y de la construcción de significado y de la maduración fisiológica y neurológica de una persona, que esa persona pase el 70% de su año sometido a un proceso que no lo hace reflexionar sobre él? Porque la vocación tiene que ver con uno, y la tarea de la educación debería ser principalmente transformarte a vos la conciencia, y esa transformación de conciencia opera primero transformándote a vos, la conciencia de quién sos vos. ¿Sí? Al principio te crees una cosita, un chiquito indefenso, sujeto a los humores y a los vaivenes de los que te rodean y te llevan de la oreja, y en algún momento vas entrando en razón que sos en gran medida dueño de tu propio destino. Ese cambio de conciencia de quién sos vos es el que te permite después tomar conciencia de cómo vos querés involucrarte con tu entorno. Bueno, el colegio en esta tarea, que es una tarea brutalmente trascendente, sobre todo para hacer en los años en donde vos vas armando tu estructura de valores y donde te vas convirtiendo en una persona virtuosa o enviciada, ¿no? Que el colegio no colabore contigo en esa trayectoria, me parece un enorme desperdicio de tiempo, y me parece un enorme desperdicio, me parece una malformación de diseño institucional. Me parece que la institución escuela
debería capturar eso. Afortunadamente hoy la tecnología te da herramientas como para poder tener, ¿no?, diseños que te sigan un poquitito el ritmo de tu interés. Bueno, me parece que en algún momento vamos a ver esa eclosión manifestada en forma de ofertas educativas más integrales. Hoy no lo tenemos, la tecnología nos va a ayudar, la escuela no lo tuvo en cuenta cuando lo tuvo que hacer. Yo creo que es clave. Marcelo, vos vivís la vocación de educador, yo encontré la vocación de educador y la encontré después de haber completado mi carrera de grado. ¿Entendés, tío? Yo cuando era chico me gustaba ser profesor de tenis, era profesor de guitarra, era profesor de física y química de los colegios de chicos en el colegio, era entrenador de rugby, yo ya era docente, por más que nadie me llamase de tal manera. ¿Entendés? Lo que pasa es que ese proceso fui descubriéndolo a medida que fui tomando conciencia de que no, yo no quiero vivir en el campo lejos de la gente. A mí me gusta la gente y a mí me gusta el servicio, a mí me gusta asistir y me gusta sentir. Son procesos. Claro. Y la ansiedad de los padres tienen que entender que es un proceso de introspección desde el ser, desde el quién soy, totalmente, al quién quiero ser, hacia la totalmente. Lo que pasa es que sí. Dale. No, dale. Corrámonos. El tiempo nos empieza a correr. El tiempo apremia, dale. Claro, y te llevo al terreno de la innovación. Vos dijiste, innovar es romper con el pasado y emanciparse de las prácticas que uno conoce. Es salir de la zona de confort, abrir la mirada a proyectos, trayectos, abordajes que no son propios y animarse a experimentar. Está bueno, son lindas definiciones, me gusta. Sí, son las... Sí, yo siempre digo, la innovación es como una ecuación de 5 componentes. Innovar es combinar de una manera original recursos con un objetivo específico, y en el caso de la educación, el objetivo es de lograr aprendizaje de calidad. De estos 5 componentes hay 2 componentes que son fundamentales en esta discusión, que son la cantidad de recursos. Cuando el mundo explota, no con la pandemia, antes, explota porque se multiplican los recursos disponibles, y los recursos disponibles no es solamente tecnología, es capacidad de asociarte con otras personas, es conectarse con otras culturas, es nuevos saberes de científicos, es textos. Los recursos se multiplicaron de una manera pero exponencial, de la que no nos damos cuenta. Nunca la humanidad tuvo la dotación de recursos disponibles que tenemos hoy al alcance de la mano y a costo cero. Entonces, de esa ecuación, recursos se multiplicó, y la capacidad de combinarlos con originalidad, ¿sí? Ahora tenemos que empezar a jugar, a ver cuál es la combinación óptima, o cuál es la nueva combinación, comparte esos recursos, que nos permite encontrar una manera más eficiente, o más inteligente, o más eficaz de lograr aprendizaje de calidad. Y para eso lo que necesitamos es corrernos un poquitito de donde nos sentimos cómodos, respetados, reconocidos, dejar de repetirnos, ¿no? Y salir a hacer y equivocarnos. Equivocarse es maravilloso, Marcelo. Nada enseña más que equivocarse. No hay ni un aprendizaje más trascendental que el de hacer las cosas mal, porque duele, porque no es lo que te propusiste, porque recibís crítica, porque perdés dinero, porque perdés tiempo. O sea, equivocarse es, pero infinitamente más útil que acertar. A veces uno acierta. Es un combustible permanente de aprendizaje la equivocación. Pero por supuesto. Siempre fue represiva en ese sentido. Pero por supuesto, y hay que amigarse con eso y salir de la zona de confort y amigarse con el error, sin que uno se proponga equivocarse, ¿no? Pero sí aprender. Me parece que es una experiencia maravillosa, y en este mundo es una experiencia que no tiene fin, porque podés estar experimentando desde el campo disciplinar que sea
con un proyecto distinto cada año. En 10 años probaste 10 proyectos distintos. 30 años atrás la gente trabajaba en la misma compañía durante toda su vida. Y ahora te estoy diciendo que en 10 años, vos mencionás, yo en el año, se cumplen 10 años ahora de que trabajé en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 10 años, en 10 años, yo publiqué 7 libros, trabajé en 7 lugares distintos, conocí 700 personas maravillosas, di 200 conferencias en donde hablé de distintos temas, y todavía siento que no hice nada, ¿entendés? Entonces me parece que salirse de la zona de confort es algo a lo que yo obligaría a la gente, obligaría a los que trabajan en mi compañía. Me parece que te fortalece, te afianza en muchísimos lugares. Me parece que el exitoso recurrente es una persona frágil. Te voy a hablar de otro actor que dificulta los aprendizajes y que es un obstáculo, un gran obstáculo en el trabajo diario de las escuelas en toda Latinoamérica. Y este actor es la violencia. Hay una frase tuya que dice: la violencia extendida a toda la sociedad y afianzada como rasgo cultural impregna el lenguaje, las formas de interacciones sociales y los mecanismos de resolución de conflictos en general. Sí, yo creo que producto de la publicación de uno de los libros, en algún momento me empezaron en las conferencias o cuando presentaba el libro, me corrían un poquitito con la pregunta de, bueno, ¿cuál es el problema que tiene la educación y cómo se resuelve? ¿Viste esa típica frase de esas que a mí me hacen enojar tanto, porque quiere decir que esa persona no tiene ningún interés ni en por qué la educación tiene problemas ni en cómo se resuelve? Pero tratando de encontrar una respuesta a ese tipo de personajes que siempre existen, yo digo que 2 de los problemas que tiene la educación son externos al propio funcionamiento del sistema. Uno de esos 2 son la cultura y los rasgos culturales que imperan y que embeben y que priman en la sociedad dentro de la cual está inserto el sistema educativo y el sistema de enseñanza de una institución. Vos no podés pedirle a una institución que los alumnos sean respetuosos si sus docentes y directivos no lo son cuando salen de la escuela. No lo vas a lograr, se lo puedes pedir, no lo vas a lograr. Y no podés pedirle a la escuela que de alguna manera no esté plagada de violencia si nosotros hemos naturalizado la violencia como una forma de ser. Y la violencia no es solamente pegarse trompadas. Tolerar 40% de pobreza en una sociedad de una manera estructural es convertirte en una sociedad violenta. Pasar al lado de una villa y no hacer nada, es una forma de violencia. Hacer política como se hace en Argentina es una forma de violencia, en donde se denosta, se menosprecia, se agrede. Y obviamente no tenemos los problemas de violencia que la Argentina tuvo en algunas décadas tristes, pero sí hemos incorporado en nuestra forma de trato muchas formas de violencia. Sí, yo coincido, tenemos una altísima tolerancia como sociedad a la violencia. Sí. Argentina, en los países. Totalmente. En el tránsito, se nota mucho en el tránsito eso. Totalmente. Y eso me parece que es un problema que nos tiene que hacer reflexionar como adultos, ya no como sistema. Yo no puedo decirle a mis hijos, chicos, pórtense bien, si yo cuando salgo de acá le pego gritos a todo el mundo y escribo barbaridades en mis redes sociales y ando diciendo malas palabras por todos lados, porque hay una brutal inconsistencia que finalmente termina resolviéndose sola. No se termina resolviendo por lo que yo intente imponer, sino que se termina resolviendo porque se equilibra hacia el lugar en donde predomina la praxis, la práctica. Entonces yo creo que ahí sí tenemos un problema enorme y mantenerse al margen de esos usos y de esas normalidades culturales es un desafío enorme, Marcelo, pero me parece que tenemos que llevarlo adelante. Me parece que todos somos responsables cada día. Yo podría estar ahora agrediendo
no agrediendo mal, pero podría estar hablando mal de, o podría estar utilizando un lenguaje soez, no lo uso porque opto por no hacerlo, porque quiero manifestar una posición en contra de eso, ¿entendés? Y la manifiesto de esta manera. Juan, nos quedan 7 minutos y voy a tratar de meter la mayor cantidad de preguntas en ese lapso. Dale. Así que tratar de hacer como un paneo de respuestas, como para tener un cierre un poco no tan condensado, sino más de ping-pong. Recién hablábamos de la pandemia y de este rayo en un cielo lleno de estrellas, como vos decís. Sí, ¿Cómo educamos en tiempo de pandemia? ¿Y qué es lo que vos avisorás después de la pandemia? No solo en educación, sino también, por ejemplo, en el mundo del trabajo o en los valores. Mira, en tiempo de pandemia, para mí, dado que el mundo tiene organizado su sistema de enseñanza institucional en forma presencial y sincrónica, mayoritariamente, ¿sí? Los chicos van a un lugar y en ese lugar la enseñanza ocurre mientras ocurre un proceso que tiene como un diseño fabril. Dado que eso se ha roto completamente y difícilmente podamos volver a restituir esa normalidad en los próximos 2 meses, ponele, yo creo que es un año que está sin duda herido en términos de capacidad de los mismos aprendizajes que se venían obteniendo con ese sistema. No estoy diciendo que se aprendía bien, lo que estoy diciendo es un sistema que rendía X, este año va a rendir de una manera subóptima, no va a rendir X, ¿sí? Entonces lo que yo digo es, ahora, démosle una valoración cualitativa a X. El X que venía rindiendo era malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo demostraban todas las pruebas. Esos operativos PISA de los que mencionabas antes, todos los operativos de UNESCO, más todos los operativos propios que hacemos nosotros en donde no nos comparamos contra nosotros mismos. Todo el operativo Aprender que se venía haciendo en forma sensata en el año 2016, nos venían indicando que los chicos acá estaban aprendiendo pésimo en todos los niveles, en todas las materias, en todo tipo de escuela, en todas las jurisdicciones, ¿sí? Alguna mejor que otra, pero nada, mal. Entonces, X es malo y encima este año va a ser subóptimo. Entonces, lo que yo digo es, aprovechémoslo para hacer otra cosa distinta. Aprovechémoslo para hacer algo diferente, que no vamos a tener la oportunidad nunca más en la vida de volver a hacer. Y mi sugerencia es que se aproveche este año para que los chicos se gradúen en autonomía. Al romperse el sincronismo con esa escuela presencial, el chico ya se escapa de alguna manera a la capacidad de control de esa estructura, ¿no? De esa estructura y de ese diseño. Y está de alguna manera medio tironeado, pero esquivo. El chico sabe ser esquivo a la distancia y de una forma remota, sabe serlo. Entonces, ya que el chico de alguna manera se hizo más esquivo, ¿por qué no tratamos de hacer los que gradúan este año en autonomía? Yo creo que educar en tiempo de pandemia es apuntalar o afianzar otros objetivos que no tienen que ver con contenidos curriculares, sino que tienen que ver con competencias o con capacidades o cualidades que en general no se tratan y que ahora la pandemia nos la dejó servida dentro del área. Yo iría por ese lado. Te anoté la de que los chicos se gradúen en autonomía. Y sí, este año es para eso. ¿Qué más también, querés? También la pelota... ¿Qué más querrías, Marcelo? ¿Qué más querrías vos como padre de tener un chico que sea un aprendiz autónomo? Solo eso mantiene flameando la llama del aprendizaje. Tal cual. Solo eso la mantiene flameando. Creo que tienen una oportunidad histórica de recuperar la revalorización social. Me parece que se está haciendo un gran esfuerzo en este sentido, de equiparar, de nivelar, de mejorar la capacidad del manejo de las plataformas tecnológicas y de contener desde la escuela a las familias. Me parece en este sentido también una oportunidad.
Ahí te perdí, se perdió un poquitito la comunicación al final. No, te decía que también me pareció una oportunidad para la Ah, para los docentes. Sí. Sí, es una gran oportunidad, Marcelo, pero para el docente que entienda que debe ocupar un rol distinto ahora. Él también tiene que ser factor de cambio y no factor de rechazo. Porque esta discusión, vos me preguntabas, ¿cómo va a quedar esto después de esta discusión? Y te dibujo dos escenarios posibles. Un escenario posible es, pasó la pandemia, se restituye la escuela sincrónica presencial, los chicos vuelven a la escuela, y ¿con qué escuela nos encontramos? Con una escuela en donde perdimos una cantidad de meses, donde los chicos aprendieron muy poco y donde los docentes están agotados. Una conclusión puede ser, bueno, en realidad necesitamos más escuela presencial sincrónica. Ese podría ser un escenario. Juan, la última, porque me están diciendo que se acaba el tiempo. Dale. ¿Qué metodologías innovadoras te han impactado? ¿Qué recomendás? ¿De qué metodologías podemos utilizar para generar una transformación? Desde el juego, desde el movimiento, ¿qué has visto? ¿Qué nos puedes recomendar? Mira, hay dos que para mí son muy útiles. El primero es el aprendizaje basado en proyectos. Me parece que el Project Based Learning tiene un espacio enorme porque es una forma de organizar trabajo que involucra uso de herramientas digitales, que es transdisciplinar, que te permite hacer trabajar, podés conformar grupos multietarios. Me parece que el aprendizaje basado en proyectos es sumamente útil. Y después el aprendizaje basado en el juego, o metodologías que involucren el juego como parte estructural de su propuesta. Yo trabajo con una metodología israelí que se creó ya hace varios años a partir del ajedrez, pero que tiene implícita una forma, un rol muy importante del juego a través de una plataforma. Después estructurar una metodología de aula, ¿no? Pero me parece que, y después tenés mucho deporte. Me parece que hay que volver a darle un lugar grande, más que al deporte, al ejercicio, al movimiento, ¿no? Al chico experimentando el trabajo a través de su propia motricidad. Me parece que ahí también hay un lugar grande para sacarlo de una silla en donde está quieto, para sacarlo un poquitito de ese formato de aula rígida y mandarlo a recorrer el mundo del barro y de las hormigas y de los aromas, que es maravilloso, y de la literatura. Me parece que ahí hay muchísimo para hacer. Tenemos para hablar muchísimo más, Marcelo. Juan, muchísimas gracias por este tiempo tan generoso que compartimos. Me quedan 30 segundos, solamente despedirte. Esta es tu casa, y @Juan María Segura, ok, para que hagan, los que los pudieron escuchar, que te hagan cualquier tipo de pregunta o consulta. Muchas gracias, amigo, y nos veremos pronto. Gracias a vos, Marcelo, un abrazo enorme.